Eso. Entonces estuvimos viendo un poco de la función sí y el formato condicional. Bueno, hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Hasta el 3. Y así es. Bueno, quiero que pasemos a la siguiente pestaña en función lógica 4. Vamos a ver un poco una diferencia con respecto a lo que veníamos haciendo. En realidad, la idea de practicar un poco lo que habíamos hecho. Entonces, acá otra vez pide evaluar edades y en función así está dentro del rango, pero ojo que ahora el rango es diferente, o sea, no está entre 21 y 35, sino que está fuera de 21 y 35. Eh, no, miento, está entre 21 y 35, o sea, como para practicar el ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, quiero que intentemos hacer un poco de esto. La idea es acordarse del método para incorporar la I dentro de sí. Eh, y podemos ponernos ahí al lado de la edad de Manuel Franco y arrancar con la carga de la función sí. Se puede hacer con el fx, se puede hacer escrito, solamente que si se hace escrito hay que acordarse de en qué momento incorporar, digamos, las funciones y en qué momento ponerle las comillas dobles. Pero como vos quieras empezar nomás, Fede, después lo voy a consultar a Humberto. Ponete ahí debajo de comprobación. Está nomás en negro, pero porque ya tiene formato condicional, nomás la celda, sí. Ujú. Mm, Bien, ok, muy bien. En este caso, como haces de forma escrita, él no te muestra a no ser que vos le presiones el botón FX para ver los paneles, ¿sí? Entonces, el primer valor lógico va a ser la comparación de la edad de Manuel Franco con respecto al primer parámetro que creo que era 21, ¿sí? Entonces, si esa edad es, y no sé si es mayor o igual, o te dice otra cosa. mayor. Ok, mayor nomás entonces. Mayor que hay que escribir y el valor. Muy bien. La otra, el valor lógico 2 va a ser la misma edad y dependiendo de cómo te lo diga Menor a 35. función menor que. Ok. Entonces, para entender más, ¿por qué no le ponemos mayor o igual o menor o igual? Porque el punto uno, si corre un chiquitito tu panel hacia abajo, para mirar nomás lo que dice el punto uno de forma completa, ¿sí? Eso dice mayor a 21 y menor a 35. O sea, en ningún momento me pide mayor o igual, ¿sí? Por eso no le ponemos. Bien, hasta ahí está la función i. Ahora volvamos a seguir completando la función sí. ¿Qué hay que hacer para poder pasar de Ok. vuelta a completar? En este caso, al darle enter, él sale dándome una advertencia. Y acuérdate que para poder entrar a la función i, vos habías presionado fx. ¿Sí? Pero acuérdate que antes de presionar fx, vos estabas escribiendo la función sí. Por lo tanto, para pasarte, vas a tener que ir a hacer clic en la función sí, en la palabra sí de la función, para que él vuelva a mostrarte el panel o te pones a la derecha para continuar escribiendo, digamos, ¿verdad? Eso ya depende de cómo quieras hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí tendría que haber un punto y coma porque ya terminó la prueba lógica y ahora sí va a ser eso, perfecto. Muy bien. Excelente. Vamos a cerrar paréntesis, enter, y ahí tenemos al primer dato. El primero está dentro del rango porque es 23 y lo demás ya tiene que estar de forma automática. Los de 21 a 35 tienen que ser adecuados. Los que están por fuera, 36 en adelante, o si son menores, menos de 21, tendrían que ser descartados. ¿Hay alguno que es menor de 21 en la lista más La abajo? mayoría. Allá, ajá, allá hay dos, por ahí 15 y 19, 14, sí, perfecto. Hay varios descartados, solamente que esto está agrupado por color probablemente, por eso está visible así. Vamos a ordenar un poco un ratito por edad. Si ordenamos por edad, tendríamos que poder hacerlo así.
En el caso de pedirle ordenar al seleccionar toda la columna, él me va a preguntar siempre si quiero ampliar la selección. Yo le voy a decir que sí, que quiero ampliar la selección, porque si continúo con la selección actual, él solamente cambia el lugar la... Entonces ahí veo que las celdas que están por encima de los encabezados me traen un problema. Para evitarme ese problema tengo dos opciones. O inserto una fila vacía encima de los encabezados o selecciono toda la base de datos y entro a ordenar con el botón de ordenar y filtrar. Entonces ya depende de cómo querés hacerlo. Puede ser por ordenar y filtrar y orden personalizado. Eso. Y ahí le digo que quiero por edad, de mayor a menor o de menor a mayor. Eso. Aceptar. Y ahí tenemos. Entonces, ahí sí se ven, digamos, quienes están por debajo de 21. Son unos cuantitos. Pero por debajo de 21 tendría que ser descartado. Perfecto. Adecuados son los que están entre 21 y 35. Y los que están por encima de 35 ya tendría que volver a ser descartados. Quiero nomás que bajen eso. Entonces al final los que son adecuados son poquitos, digamos, un grupito nomás. Excelente. Hasta ahí estamos. Quiero que ahora pasemos al ejercicio 5 de funciones lógicas. Ahí vamos a ver un poco que en este momento la idea es poder utilizar la función o. La función o también forma parte de las funciones lógicas, solamente que a diferencia de la función y, eh, en este caso yo puedo incluir, digamos, cualquiera de las condiciones que se están queriendo utilizar. Sin embargo, el otro no podía incluir, eh, a ver, para entender. En el otro, en la función y, yo excluía fácilmente, digamos, a aquellos que no cumplían con una de las dos condiciones. Sin embargo, a este, yo voy a pedir dos condiciones que se evalúen y a cualquiera que cumpla con las dos condiciones, él le va a incluir. Entonces, a este se le suele conocer como incluyente y a la otra función se le suele conocer como excluyente. Pero fuera de eso, acá nosotros tenemos que verificar qué grado tiene cada persona de la lista y en función a si sea licenciado o doctor, vamos a pedir algo y si no, vamos a pedir otra cosa. Entonces, si querés arrancar con FX, mejor, porque es la primera vez que vamos a hacer, digamos, la carga con la función O. Entonces ahí vamos a insertar sí, porque con sí vamos a arrancar. Pero en la prueba lógica vamos a escribir O. Hacer O puede ser minúscula o mayúscula, paréntesis de apertura, paréntesis de cierre. Vamos a volver a irnos a la barra de fórmulas para entrar en los argumentos de la función O. Ahí entonces vemos la misma carga de datos que nos pedía y en este caso para O vamos a seleccionar la celda de al lado, el grado de Gloria Ferreira, y vamos a pedir que compare si es igual a, y podemos seleccionar la celda del licenciado, pero le vamos a tener que fijar a esa celda y para fijar o con F4, bien, excelente. Y para el valor lógico 2 porque también buscamos doctor, va a volver a ser la misma celda de Gloria Ferreira también. Y quiero saber si es igual al otro grado, en este caso a doctor, que está en E10. Perfecto. Listo eso, pasamos a completar la función. Si otra vez, hay que hacer otra vez clic, pero en eso, ahí estamos. Valor si verdadero, entonces va a decir contratar. En este caso, él encuentra que hay un paréntesis de cierre que hace como que ya no esté escrito esto dentro de la función. Entonces ese paréntesis es el que está de más. Hay dos paréntesis, uno que cierra O, otro que cierra I, pero en realidad yo quiero seguir completando todavía eso. Ahí recién aterrizó. Bien. Punto y coma. Descartar. Eso. Ahora sí el paréntesis. Enter y tenemos la información que estábamos buscando. Bien. Doble clic y eso también va a correr para toda la... Super. Eh, Quiero poder seleccionar esa columna que contiene ya
el formato condicional y quiero que borremos un rato el formato condicional porque quiero ver nomás de qué otra forma podríamos aplicar el formato condicional que no fuese seleccionando las celdas y aplicando, digamos, ¿verdad? Entonces, eso, vamos a borrar un ratito. Quiero que te pongas afuera de las celdas, en cualquier celda en realidad, y quiero que ahí apliques la, el formato, ¿sí? Entonces vamos a entrar en el formato. Me pide que contratar tenga fondo verde y borde rojo y letra negra. Entonces, muy bien. Eso, contratar es, sí, yo te dije descartar. Contratar es, va a ser entonces formato de letras negras, bordes rojos y fondo verde. Eso. Pero hay que aplicar, o sea, para que el borde salga, hay que darle el contorno por lo menos, ¿sí? A ese botón. Dentro de borde hay un botón llamado contorno, está arriba, no sé, pero creo que tenés que ser, ahí está. En ese momento recién saldría un borde como formato condicional. Vamos a darle a aceptar, se va a ver en la vista previa y ahí le damos de vuelta a aceptar. Pero hasta acá no se visualiza en la columna, no nos preocupemos por eso, vamos a crear la otra regla y después vamos a entrar a pedir que se aplique en ese lugar. Entonces, formato condicional, nos arreglo otra vez, va a ser la otra. Creo que esta tiene que ser igual a descartar y es el fondo amarillo y el borde naranja. Entonces, el borde va a ser naranja. Eso. Bien. Ok. Eso. Bien. Relleno amarillo. En este caso es amarillo. Amarillo, sí. Sí. Eso. Y ahí estamos. Porque también es letra negra. Aceptar. Aceptar. Pero que hasta acá ya hicimos las dos reglas, pero no le aplicamos a las celdas que en realidad tendrían que tener. Entonces ahí voy a entrar en administrar reglas. Y en administrar reglas para cada regla tengo la opción de se aplica a. En se aplica a es donde yo voy a ir a modificar el rango. Ahí es donde voy a seleccionar el rango de comprobación desde el principio hasta el final y de esa forma también estaría viendo cómo se están aplicando al rango correcto. Entonces, una alternativa nomás, crear mis formatos condicionales o mis reglas de formato condicional en una ubicación diferente y luego ir a pedir que se aplique sería también una opción. Al darle a aceptar, eso se vería solamente aplicada a la columna que nosotros ya vimos desde un principio. Bien, espectacular. Ahora quisiera que nos vayamos a funciones lógicas 6. En realidad es la práctica de esto. Podemos ver cómo hacerlo escrito, ¿sí? Lo que sí, Humberto, ¿vos estás todavía siguiendo? Sí, estoy. Dale. Entonces te quiero pedir a vos, Humberto, que practiques un poco. De hecho, si es por ahí, puedes compartirme tu pantalla. Le vamos a pedir un ratito a Fede que nos dé la opción para que vos puedas desarrollar eso. Entonces la idea es un poco, en función a lo que hizo Fede, hacer la carga pero manual de esa función. Ahí, perfecto. Entonces vamos a arrancar. Muy bien. Oh, perfecto. Paréntesis siempre. Bien. Y ahí se hace el comparativo. Como a propósito está escrito allá a la derecha. En realidad podemos seleccionar de ahí, ¿verdad? Ahora, si no tenemos escrito en ningún lugar, en realidad tendríamos que tener en algún lugar escrito o en la base de datos o fuera, pero si está solo en la base de datos y no está fuera y yo no quiero seleccionar la base de datos porque puede cambiar de lugar, porque a lo mejor puede venir alguien y cambiar de orden, etcétera. Entonces lo ideal sería escribir, digamos, ¿verdad? Pero escribir versus Vamos a poner señalar es una igual, ¿verdad? celda, en ese caso es igual. En ese caso es igual. Y ahí ya depende de cómo quieras hacerlo. Señalando de la celda que dice paraguaya primero o brasileña primero, como quieras, pero poniéndole F4 o la referencia absoluta, los símbolos de dólar para que no se muevan en el momento que tengamos que copiar.
Bien, ahí está. Punto y coma para el segundo argumento. Eso. Y ahora sí va a ser la misma celda, pero con respecto al otro dato que se quiere tener en cuenta. En este caso, otra vez un Igual lo mismo, dólar. ¿no? Sí, correcto. Eso. F4 siempre para que no se mueva. O símbolo de dólar. En E10. Eso, muy bien. Entonces cerramos el paréntesis porque aquí se terminó la función O. Punto y coma porque ahora quiero cargar el dato en valor sí verdadero. Y como estoy escribiendo, voy a tener que escribir primero las comillas dobles, bien. Y luego el mensaje. En este caso el primer mensaje va a ser aceptado. Bien. Cierro comilla, punto y coma, abro comilla otra vez para el segundo mensaje que es desechado. Cierro comilla y cierro paréntesis. Con eso termino y al darle enter tendría que salir como ya tiene todo formateado, el formato condicional, eso ya está en color. Al hacer doble clic justamente vamos a ver que todos están ahí. Bien, acá quiero hacer algo diferente a lo que veníamos viendo en el ejercicio anterior. Quiero que volvamos a seleccionar toda la base de datos. En este caso es de nombre y apellido hasta inclusive los encabezados. ¿Por qué? Porque ahora voy a pedir entrar eh, en orden personalizado para hacer un orden por color, ¿sí? Entonces, ya que tiene color, porque le puse formato condicional a la columna comprobación, en orden personalizado yo puedo ir a pedir que por comprobación se ordene, pero no por valores, sino por color. Entonces tengo la opción de color de fuente o color de celda. En realidad necesito color de celda porque la fuente en los dos son el mismo color, digamos, ¿verdad? Ahí es donde yo veo que él me muestra los colores que se visualizan eh, dentro de la columna. En realidad me muestra uno de los dos, pero si yo entro en esa flechita que está al lado del color naranja, voy a ver que también se muestra el otro color. Entonces, Humberto, quiero que hagas clic en esa flecha que está al lado del color naranja en tu criterio de ordenación para poder ver que también el color lila está en la flechita. Eso. Entonces, cualquiera de los dos que quisiese, en este caso, ordenar, en realidad acá cualquiera podría ser, no hay problema, dale nomás a aceptar y vamos a mirar que en ese momento cambia de orden en función al color seleccionado. Como seleccionamos aceptado los naranjas, vemos que eso está así. Ahora, supongamos que otra vez dentro de cada color o del orden de cada color yo necesito otra vez que aparezcan ordenados en un segundo nivel. Entonces ahí voy a necesitar volver a ingresar y para eso voy a tener que probablemente seleccionar de vuelta, a no ser, quiero que pruebes lo siguiente, sin seleccionar otra vez la base de datos, quiero que te vayas al mismo botón de hace rato, eh, ordenar y filtrar, orden personalizado. Para ver nomás si él ya me muestra, bueno, en este caso, por ejemplo, si bien me muestra todo lo que hice, él selecciona la parte de arriba y eso sería un error para mí. Por eso nomás quería hacer la prueba para ver si esto sucedía. Entonces, siempre que tenga por encima de los encabezados datos, esto va a ser, digamos, así. Pero para salir y ver una opción diferente, quiero que le des cancelar. Y quiero que ahora, en vez de entrar al orden personalizado, hagas la selección de los tres encabezados nomás. Nombre y apellido hasta comprobación. Y quiero que le des Control Shift L, porque Control Shift L muestra los filtros, ¿sí? Con el teclado. Y ahí puedo entrar en el filtro de comprobación para entender que en el filtro de comprobación también tengo el acceso hasta los colores, pero en este caso justo ya está ordenado por el color que quiero, ese no es el problema. En realidad necesito entrar ahora en nacionalidad, ¿sí? Entonces, el botón de nacionalidad que está a la izquierda, ¿sí? O sea, voy a salir otra vez de ahí, cancelar, porque nacionalidad está en la otra columna, bien. Ahora, la pregunta es, si yo ya le tengo ordenado a comprobación y quiero que el segundo nivel sea nacionalidad, para que me ordene otra vez de forma alfabética y se mantenga el grupo de los naranjas arriba, yo puedo directamente pedirle que ordene de A a Z acá o tengo que hacer otra cosa. Podemos probar, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo le doy un clic al botón de A a Z, por ejemplo? Si le doy el botón de A a Z, él saca fuera, digamos, el criterio que anteriormente estuve viendo y él me
ordena directamente solo por la columna nacionalidad. Entonces, este sería el método incorrecto, digamos. Control Z nomás para que vuelva a verse de la otra forma. Entonces, vamos a ver qué otra opción tengo. Si bien hasta acá, yo a propósito te pedí que pongas el filtro y no entre al botón del orden personalizado, quiero mostrarte nomás que si vos entras otra vez a cualquiera de los botones, y ahora sí a cualquiera de los botones, inclusive puede ser nombre y apellido, ¿sí? Estoy hablando de los filtros, ¿sí? Entonces, si entras a cualquiera de los filtros, quiero que veas nomás que si bien allá arriba tenés filtro de texto, entramos por un ratito en filtro de texto. Bueno, justo en este no vas a tener, discúlpame, pero ordenar por color sí tenés. Allá arriba dice ordenar por color. Bueno, en ordenar por color sí tenés acceso al orden personalizado otra vez. O sea, un método diferente nomás para entrar al mismo lugar. Solo que ahora desapareció nuestro criterio uno. Entonces quiero volver a ver nuestro criterio uno. Entonces ordenar por va a ser comprobación, que ahora está vacío, dice ordenar por y está vacío. Necesito que entremos ahí y le seleccionemos a comprobación. Acordate que nuestro primer criterio no era por valores, sino por color de celda y era naranja en la parte superior. Bien, ahora vamos a agregar un nivel, porque al agregar un nivel yo tengo la opción de pedirle que ahora nacionalidad esté ordenada de forma alfabética. Entonces voy a seleccionar ahí nacionalidad. Bien. Y sí va a ser valor y va a ser de A a Z. Perfecto. Ahí le voy a dar a aceptar. Y en ese momento yo voy a ver que la información va a estar agrupado por color naranja arriba y ordenado a su vez por nacionalidad en toda la base de datos. Entonces al darle a aceptar, vamos a lograr encontrar que eso va a estar haciendo esa visualización. Dale nomás a aceptar. Y vamos a ver ahora que todos los brasileños están arriba, le siguen los paraguayos y luego están las demás nacionalidades, ya que están fuera de los aceptados, digamos, ¿verdad? Bien, perfecto. Quería nomás trabajar con ustedes un poco con el tema de filtros de color. Y en realidad acá no hicimos ni un filtro de color, hicimos solamente un orden de color con ayuda del filtro que también suelen utilizar mucho los muchachos para poder manejar, digamos, su información en la base, ¿sí? Bueno, ¿qué tal estamos hasta acá? La idea era un poco de entrar en la función sí para poder ir viendo qué otras opciones tenemos. En realidad la estamos complicando cada vez más. Entonces ahora quiero que hagamos la función 7, función lógica 7. En la función lógica 7 vamos a incorporar ya fórmulas, ¿sí? Entonces, si bien podemos hacer comprobaciones con la función sí, en vez de pedirle que me muestre un mensaje de texto, ahora le voy a pedir que haga una fórmula diferente en cada caso, ¿sí? Entonces, según el ejercicio, se pide controlar el importe de los vendedores y en función a cuánto venda con respecto a un valor base que tengo ahí a la derecha, voy a pagar una comisión diferente si sobrepasa o iguala la función o si no alcanza el monto, perdón, el monto base, ¿sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer con la ayuda de la función sí. Entonces, vamos a empezar cargando. Podemos hacerlo escrito, podemos hacerlo con FX, como vos quieran, Humberto. Sí, todo con FX. Bueno, perfecto. ¿Cuál Entonces, sería? la prueba lógica acá, según nuestras instrucciones del ejercicio, él quiere que yo le pague una comisión del 12% a cada vendedor que venda 6 millones o más, ¿sí? Entonces, supongamos que esas son las ventas del mes. Entonces, yo voy a seleccionar el dato. Ahí creo que Roberto quiere agregarse. Yo voy a seleccionar el importe de venta de ese primer vendedor que está a la izquierda. Y al seleccionar, ¿qué tal, Roberto? Hola, hola. Buen día. Estaba de Bien, reunión bien. con mi jefe Marce también. Creo que Tranquilo, Marce tranquilo. se une en breve. Bueno, bueno, sin problema. Entonces, si yo selecciono el importe de ventas y comparo contra el monto base, en realidad entonces va a ser mayor o igual, porque ojo que yo quiero abonar el 12% de comisión si es que supera o iguala a 6 millones. Por lo tanto, voy a tener que escribir mayor que primero, es igual después y El mayor seleccionar que, el monto perdón. base. Mayor que era al 62 con el cifrado así. A ver si te escribe bien. Entonces, mayor o igual el valor del monto base que está ahí en la celda F8, pero a ese le voy a tener que poner referencia absoluta para que no corra muy bien.
Ahora sí, en valor sí verdadero, y como decíamos, no vamos a hacer más cargas de texto, sino vamos a hacer fórmulas ya. En este caso tengo que ver cómo calcular el 12% del valor del vendedor, ¿sí? Y como el valor del vendedor otra vez es 15 millones, vuelvo a seleccionar 15 millones y ahora a eso le voy a multiplicar por 12%, que en realidad está el porcentaje en la celda, y voy a volver a referenciar para que no se mueva bien. Excelente. Y así mismo, porque ojo que si se cumple la venta superior a 6 millones, se va a multiplicar por 12, pero si no se cumple, va a tener que ser la misma venta, pero por el porcentaje diferente. Acá le vamos a dar F4 para que no se mueva y con eso está lista nuestra función. Entonces, enteramente tomamos datos de las celdas, vemos que la información calcula un importe. Lo que también quiero ver es a qué porcentaje está calculando cada comisión. Entonces vamos a darle nomás doble clic ahí. Él va a correr la fórmula para toda la columna, para todos los vendedores, pero la pregunta acá, Humberto, es, ¿cómo puedo hacer para verificar con un cálculo auxiliar nomás que cada comisión se esté calculando a una tasa X? ¿Qué fórmula podríamos hacer ahí a la derecha, 1.800, para poder ver a qué tasa se calculó esa comisión específicamente? ¿Qué se te ocurre? Mm, Dividiendo. Muy bien. Ahí está. Muy bien, perfecto. Entonces, si divido comisiones con las ventas, yo tengo, digamos, el porcentaje, ¿sí? Y al tener el porcentaje, puedo, nada, hacer una verificación nomás que esté calculado correctamente en función a lo que acabo de cargar, ¿sí? Si de por ahí yo hacía esta verificación y alguno me decía un valor diferente o un porcentaje diferente, entonces probablemente fallé en referenciar alguna celda, etcétera, etcétera. Pero como hasta acá estamos haciendo todo bien, vemos que esa información está así. Algo más que yo quiero aportar acá a este análisis. Si bien el ejercicio no pide verificar información con formato condicional, yo les voy a pedir que ustedes puedan seleccionar, no seleccionar, que ustedes puedan hacer un formato condicional, pero vamos a hacer un grupo de formato condicional, vamos a hacer 3 grupos de formatos condicional. Primero, como ya tengo esa columna de cálculo auxiliar, yo quiero que se ponga de Ujú. color el porcentaje 12 y quiero que se ponga de otro color el porcentaje 4. ¿Qué regla le podemos aplicar a esa columna de cálculo auxiliar para que eso ocurra? Eso, muy bien. Entonces, es igual y ahí le voy a poner yo uno de los porcentajes. Bien, ahí con eso suficiente. Vamos a darle a aceptar. Ya tiene un color diferente y los que tienen 4 quedan con otro color, digamos, ¿verdad? Bueno, hasta ahí, si quiero ponerle una regla más al 4%, fantástico, lo puedo seguir poniendo, ¿sí? No hay problema. Voy a nomás seleccionar toda la columna otra vez. Voy a ir a pedir otra regla. Puede ser la misma, pero con el otro porcentaje. Eso, pero le voy a cambiar el formato para que sean diferentes entre sí, digamos, ¿verdad? Entonces, donde dice relleno rojo claro, voy a cambiar a otro y ahí voy a tener, digamos, una diferencia en la información de los dos porcentajes. Pero ojo que acá fue fácil en el sentido de pedir un formato diferente para cada porcentaje nomás y dos porcentajes eran los que aparecen en toda la columna, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si ahora quiero hacer lo siguiente? En la columna comisiones, quiero un formato diferente para aquel importe que fue calculado al 12% y otro diferente para aquel importe que fue calculado al 4%. ¿Qué se le ocurre que podemos hacer? Vamos a seleccionar la columna comisiones y quiero que planteemos ese formato condicional. ¿Cómo le puedo plantear yo a Excel que me muestre para todos los que fueron calculados al 12% un color? ¿Qué podemos aplicar ahí? Con algunas fórmulas. Sí, muy bien. Con una fórmula podemos aplicar.
Pero vamos a decirle, por ejemplo, atiendan que bien, nosotros estamos seleccionando importes, ¿sí? Y esos importes, si son mayores a 6 miento, mayores a, no, acá por ejemplo no voy a tener ninguno mayor a 6 porque es la comisión, no, es la venta, ¿sí? Entonces va a tener que ser aquel que es mayor o igual al 12% de 6 millones, ¿sí? Entonces, aquel que es mayor o igual al 12% de 6 millones quiere decir que se calculó al 12%. Pero aquel que es menor a eso, entonces quiere decir que se calculó al 4%, ¿se entiende? Entonces voy a entrar en una regla en donde yo voy a realizar eso y puede ser mayor o igual. Vamos a entrar nomás. Entonces, en formato condicional, puede ser otra vez mayor o igual. No hay lo mayor o igual. Mayor, ¿qué es lo que quería decir? Es igual a. Vos le pusiste es igual a. En realidad tiene que ser Sí. ahora mayor. No, pero mayor que es mayor nomás también. No, es. Vamos a hacer un poco una nueva regla, vamos a pedirle, ¿sí? Entonces, una nueva regla y ahí vamos a aplicar. Viste que acá yo tengo la opción de, en vez de mayor que, cambiar a mayor o igual, ¿sí? Entonces, quiero que cambies, ahí donde dice mayor que, en el medio, después de valor de la celda, que cambie ese selector de mayor que por mayor o igual que. No sé si es mayor o igual que o mayor o igual a. Mayor o igual que, ahí está. No, yo doy igual que. Muy bien, entonces ese voy a seleccionar y al lado, donde tengo la casilla vacía, ahí voy a escribir esa fórmula que me habías dicho, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la fórmula? Y 6 millones, pero en vez de escribir voy a seleccionar nomás las celdas para que sea todo automático siempre, ¿sí? Entonces, selecciono donde están los 6 millones y multiplico por el 12%. Al multiplicar acá por el 12%, lo que voy a obtener es un valor. El valor del 12% de 6 millones es lo que básicamente voy a obtener. Entonces, aquel importe de comisión que sea igual o supere ese importe va a tener el formato que ahora le vamos a dar. Entonces, intenta un poco darle el mismo formato que le diste al 12%, es decir, el fondo rosado y la letra roja, ¿sí? En ese botón. Entonces, para relleno, borde en realidad no, relleno sí, uno de los rosaditos. Eso, y después la fuente era de color rojo. En fuente entonces vamos a pedirle ver en color rojo. Ok, bien, vamos a darle a aceptar. Y ahora, al darle a aceptar otra vez, vamos a ver que esos importes que en la otra columna están marcados en el color del 12% son los que ahora se marcaron. Entonces, ojo que el formato condicional no siempre es sobre el valor que yo tengo visible en la selección, sino puede ser indirectamente sobre una fórmula que quede aplicada para poder corroborar que esos importes están calculados al 12%. Ahora quiero hacer la regla para el otro, para el que se calculó al 4%. Entonces quiero que vuelvas a seleccionar esa columna de comisión y vamos a aplicarla ahora a la regla del 4%, ¿sí? En este caso, vamos otra vez, formato condicional. Ahora sí puede ser menor que, por ejemplo. Menor que, porque ahora ya no va a poder ser menor o igual. Y ahí vuelvo a aplicar nomás la misma fórmula de hace rato, porque aquel que es igual o mayor ya está definido. Y el que es menor, pero de la misma multiplicación de 6 millones por 12%, entonces va a ser así, muy bien. Eso por el 12%. Ahora voy a entrar en el formato. Quiero que trates de darle el mismo formato que tiene la columna de la derecha. ¿Para qué necesito que se iguale? Y simplemente como para que en el momento de hacer la carga de los datos y hacer las modificaciones, que estos puedan verse igual, idénticos, digamos, durante toda la fila. En cada fila cambien todos los valores al mismo formato para poder entender que puede ser una regla similar nomás, ¿verdad? Eh, bueno, perfecto. Aceptar. Muy bien. Está algo igual, ¿sí? Bien, acá tenemos entonces esta regla aplicada. Ojo que le dije que íbamos a hacer tres tipos de reglas, ¿sí? Para las ventas es más fácil porque ahí solamente tengo que ver aquel que supera 6 millones, una regla, y aquel que está por debajo de 6 millones, otra regla, digamos, ¿verdad? Pero quiero que siempre esté vinculado al valor del monto base, porque acá la idea no me debe ver. Una vez que terminamos de ponerle formato, yo sé que es demasiado color para una planilla de repente, pero solamente es porque les estoy mostrando la gama de formatos condicionales que se pueden aplicar en una planilla
cuando se tienen en cuenta siempre datos de un sector de la planilla. En este caso, los porcentajes le tuve en cuenta solamente a los dos que estamos considerando. A la columna de comisiones tuvimos que hacer la fórmula de 6 millones por el porcentaje. Ahora en ventas vamos a hacer solamente vamos a señalarle al valor del monto base. Y después vamos a ver cómo podemos hacer cambiar los nombres también con respecto a la información que se vaya viendo. En este caso, entonces, a las ventas voy a volver a aplicarle una regla. Y ojo que hasta acá estamos haciendo, esta ya sería nuestra quinta regla, ¿sí? Entonces, ahí voy a hacer cuando es mayor o igual, ese es mayor que. Entonces, sería bueno que haga uno que tenga que ver, porque ojo que si es mayor a 6 se va a poner en ese color, pero si justo es 6 no se va a poner. Entonces voy a tener que hacer una regla que diga mayor o igual. Eso. Entonces ahí en el otro selecciono a los 6. Bien, fantástico. Hago una regla parecida al otro color, ¿sí? Donde el fondo sea prácticamente similar al otro. Con el fondo y la fuente. Bien. Ahí entonces le voy a dar a aceptar. Excelente. Y me falta ponerle también la regla para cuando los valores no sean iguales ni mayores a 6 millones. Bien. Menor que nomás. Eso. Y ahí 6 millones otra vez del monto base. Excelente. Ah, y falta el formato. El formato va a tener que ser algo similar al verde anterior. Ok. Bien. Perfecto. Ahí estamos viendo que todas las líneas que están en verde en las otras columnas también están en verde y los mismos para los otros colores. Entonces, acá quiero que se entienda nomás. Si quiero visualmente en una planilla ver que todo va a cambiar a un determinado color, tengo que aplicarle reglas y no todas las reglas son las mismas para cada tipo de información. Eso es lo que básicamente estoy queriendo transmitir con esto, ¿sí? Y por último, pueden cambiar los nombres en función a el dato que se tenga, digamos, en cuenta en otras columnas. Se puede. ¿Cómo? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Quiero que te pongas en el primer nombre, solo en el primer nombre, y vamos a aplicar una regla que hasta acá no vimos todavía, que es la de acuerdo a una fórmula. Entonces, vamos a entrar en formato condicional, vamos a crear una nueva regla, y al crear una nueva regla, vamos a pedir de los 7 tipos de regla que están ahí arriba, vamos a elegir el último de abajo. Utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar formato, dice, ¿sí? Entonces acá vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a tener que arrancar como una fórmula. Entonces nos ponemos ahí abajo, el único lugar que tenemos para escribir, y vamos a escribir es igual. ¿Y qué es lo que vamos a verificar nosotros acá? Nosotros vamos a verificar si la celda que le contiene a, al 1.800.000, en realidad podemos simplificar poniéndole a la celda que le contiene al 12% nomás, pero quiero nomás que se entienda que acá yo puedo hacer una fórmula que si se cumple va a tener un formato y si no se cumple va a tener otro formato, así nomás. Entonces, quiero seleccionar la 1.800.000 un ratito, que es la celda C9, bien. Y ojo que esa celda C9 tiene referencia absoluta. Por el momento la vamos a dejar así. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Si esa celda C9 es mayor o igual, entonces voy a ponerlo mayor que al 62. Al 62, muy bien. Igual, y ahí yo tengo la opción de volver a hacer esa multiplicación que ya hice en la otra regla. La multiplicación era 6 millones por 12%. Entonces, si querés correr un chiquitito tu panel para verle nomás nuestro monto base y nuestro porcentaje, entonces va a ser ese valor por el 12%. Ahora voy a entrar en el formato y voy a tratar de aplicarlo al mismo formato para aquel que tiene, digamos, calculado sobre el 12%, que era un formato S de fondo, muy bien, y letra roja, muy bien. Y ahí le voy a dar a aceptar un ratito y vamos a mirar. Bueno, acá, por ejemplo, yo voy a ver que el primero sí corresponde, pero ¿cómo hago para aplicarle a todos los demás? No puedo, por ejemplo, hacer doble clic
porque si no se va a copiar el nombre, se va a copiar la regla, pues se va a copiar el nombre y me va a borrar todos los otros nombres. Entonces voy a tener que hacer eso con administrar regla. Y vamos a hacer un poco de eso con administrar regla. Entonces me quedo ahí, me voy a formato condicional, administrar regla, entro, no, perdón, ahí dice se aplica a. Y en se aplica a, ahora voy a ir a seleccionar todos los nombres. Entonces voy a entrar ahí en se aplica a, donde ahora mismo está solo A9. Voy a seleccionar todos los nombres. Y en el momento de seleccionar todos los nombres, voy a ver que él va a mostrarme en un formato diferente. Darle nomás a aceptar o enter. Y le voy a dar a aceptar. Al darle a aceptar, quiero que noten algo, que todos los nombres tienen el mismo formato que el primero y esto no debería ser así. Ahora les explico por qué esto es así. Esto es así porque en la fórmula que le pusimos nosotros en el formato condicional, en la regla, el primer valor que se tiene en cuenta, 1.800.000, que está en C9, está con referencia absoluta. Eso hace que por más que yo copie el formato a cualquiera de los nombres, él siempre solamente se fije en 1.800 y no en los otros valores que están hacia abajo. Para que eso se desbloquee, yo voy a tener que entrar en la fórmula original, en este caso, encima del primer nombre, entro de vuelta en la regla, por favor. Entonces vamos a ver, formato condicional, administrar regla, y vamos a entrar. Y quiero que vean que ahí la fórmula dice es igual C9 y todo está con referencia absoluta. Yo necesito sacarle a ese C9 nomás la referencia absoluta y dejarle relativa para que él pueda entender que todo lo demás va a tener que ser controlado por cada fila, ¿sí? Entonces yo voy a tener que entrar a esa fórmula con editar regla. Ahí hay un botón ahí arriba, dice editar regla. Y ahora me voy a poner solamente a borrar los dos símbolos de dólar que tiene C9 o selecciono todo y escribo C9, igual nomás. La idea es que el C9 aparezca sin los símbolos de dólar nomás. Eso era. Y una vez que hice eso, listo. Le doy a aceptar una vez, dos veces y en ese momento voy a ver que solamente se muestran los nombres que tienen sus comisiones superiores o iguales a 6 millones por 12%, ¿sí? Entonces eso es lo que básicamente estoy logrando haciendo este formato condicional para los nombres que tradicionalmente no se suelen usar porque nosotros siempre estamos aplicando un formato condicional a solamente las celdas que tienen que cambiar cuando adentro de esas celdas ocurren, digamos, los cambios, ¿sí? En este caso, los nombres no tienen nada que ver con las comisiones, pero yo hago vincular que para cualquier cambio de otra celda también aparezca esto en un formato diferente. No sé si se está entendiendo bien la idea, gente, ¿eh? Sí, 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 súper bien. Bueno, necesito ponerle la otra regla ahora, ¿sí? Entonces vamos a volver a, vamos a quedarnos nomás en ese primer nombre. Vamos a entrar otra vez a cargar la otra regla. La otra regla va a tener que ser de la misma forma otra vez, pero con respecto al valor del 4%, ¿sí? Entonces va a ser, otra vez va a ser, es igual. Primero él es igual, para que él entienda que va a arrancar como una fórmula. Luego le vamos a seleccionar otra vez a comisiones, a un 800, perdón, a un 800. Pero acá le voy a sacar ya la referencia absoluta que hace rato me impedía hacer eso. Y ahora voy a cargarle, porque ojo que este es para el otro formato, ¿sí? Entonces va a ser menor que y menor que es al 60. Al 60, bien. Menor que, y ahora en este caso no tiene que ser menor o igual, menor que nomás. Y voy a volver a multiplicar los 6 millones, que es el monto base, por el porcentaje menor, ¿sí? Entonces, miento, no hay el porcentaje menor, por el 12% ya tiene que ser, disculpen. Eso, y a eso no le voy a sacar la referencia absoluta. Voy a entrar en el formato, voy a tratar de aplicarle algo similar a todo lo que estuvimos poniéndole fondo verde y eh, la letra verde, ¿sí? Como para que a la vista queden casi todos iguales, ¿sí? Y que no por ser todos iguales, sino al final le voy a mostrar cuál es la validez de hacer todo esto. Ahora tengo que pedirle nomás que se aplique en toda la columna con administrar reglas. En este caso, ahí no tenés visible la regla, decirle esta hoja. No, decirle esta hoja. Ahí donde dice selección actual, ahí arriba, decirle esta hoja. Y ahora buscarle al que solamente se aplica a una celda que es ese, y ese le vas a correr a toda la columna de los vendedores. Entonces al correrle en toda la columna de los vendedores,
Dale Enter. Y ahí tiene que verse entonces de esa forma. Bien, y no era una cuestión de color nomás, si era una cuestión de automatización. Vamos a suponer que para el mes que viene los vendedores cambian de importes de venta, ¿sí? Porque vendieron más, porque vendieron menos, porque estuvieron de vacaciones, qué sé yo. Entonces, a Juan de los Palotes, que vendió 15, vamos a suponer que no le fue tan bien el mes siguiente y vendió menos de 6. Entonces, ponerle un valor ahí, X, eh, el importe que quiera, ¿sí? Entonces, en ese momento cambia su comisión, cambia el porcentaje calculado, cambia los colores de toda su fila y evidente está en función a nuestro monto base y a nuestras comisiones. Pero ¿qué pasa si en algún momento, es decir, ahora toda la planilla ya tiene, lo que no veo es el rojo que tenía hace rato? Ah, claro, porque se hizo sobre la celda del 12% de Juan. ¿Sí? Entonces él automáticamente, como Juan ya no tiene 12%, entonces todos los del 12% ya no tienen formato. Entonces ahí a lo mejor habrá algo que corregir. Entonces quiero que vayas un ratito a formato condicional, administrar reglas. Y en esa regla vamos a entrar en realidad ese no hacía falta porque ya estabas en la celda, ¿sí? Pero de 9 creo que era así. Entra nomás ahí, vas a darle editar regla. Editar regla. No, no, no. En este caso el botón editar regla. Bien. Y ahí, viste que seleccionaste la celda de 10. Algo no está bien ahí. No era de 10, era de 9. Aunque puede ser de 10 también, no sé. No, para mí que era de... esa es la otra regla. Ese es del 4%. Porque, a ver, corre un poco para entender más. En D10 nosotros teníamos el 4% y en D9 teníamos el 12%. Para que eso no tenga ese problema, sería bueno poder seleccionarle del sector derecho, donde está también 12% y 4%, pero esos datos no van a cambiar. Sin embargo, acá, con cada juego, con cada cambio que yo haga en la planilla, eso puede cambiar y ahí me puede cambiar totalmente. Entonces, ahí, a esos porcentajes que están ahí, vamos a señalarle para que el cambio se produzca para cualquier modificación que nosotros hagamos. Entonces, el de arriba también, en vez de D10, que diga F10, creo que es el porcentaje del 4%. Bien. Y en ese momento cualquier cambio de la planilla no le va a afectar al formato condicional. El formato condicional siempre va a mostrar entonces los datos correctos. Entonces ahí, ahí cambió lo de Juan y los porcentajes del 12%. Bien, acá lo que quiero dar a entender también es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando la empresa dice, no, ahora ya no va a ser 6 millones, va a ser más o va a ser menos, por ejemplo, ¿verdad? Por una cuestión de pandemia, vamos a bajar la tabla de comisiones para que la gente cobre, o vamos a aumentar porque necesitamos reforzar la parte comercial, etcétera, etcétera. Entonces, en vez de 6 millones, vamos a suponer que vamos a pagarle desde 10 millones para arriba. Entonces, pongo 10 millones en vez de 6 allá en la celda F8. Entonces, en ese momento, mi monto base, como todo está automatizado a esa celda, todo va a quedar, digamos, mostrándose en cuanto a los formatos, en cuanto a las comisiones con respecto a ese importe. Entonces, algunos nomás ya llegan al 12%, no todos, ¿sí? Porque no todos venden más de 10 millones. Y otra cosa, vamos a suponer que dice la empresa, no, no va a ser 12, va a ser 15. Entonces pongo 15 ahí en esa celda siempre. En el momento de modificar acá, todo se modifica en función a ese cambio y tampoco va a ser 4, va a ser 10, digo nomás cualquier cosa, ¿verdad? Entonces cambia el 4 por 10 y todo eso ya tiene, digamos, una forma sincronizada de mostrar los datos, pero eso sí, se trabaja mucho para poder llegar a esto desde el vamos, ¿sí? Entonces yo hago toda la estructura, por un lado poner en el lugar donde voy a hacer los cambios de mis variables, en este caso mis variables son el monto base, porcentaje si supera, porcentaje si no supera, y después, digamos, la carga de, y acá ustedes se dieron cuenta que hicimos 6 reglas diferentes, no, 2, 4, 6, 8 reglas diferentes hicimos, para que todo se vea, digamos, que cada cambio le afecte a la planilla y que esto se vea en el mismo color. Entonces, la idea un poco del mismo color era simplemente para tener dos colores visuales nomás, y por eso trataba siempre de asemejar, digamos, el formato del caso de los porcentajes diferentes en cada color diferente. Bien. Con esto para mí me sirve súper bien que entiendan un poco cómo hacer esto. Les voy a dejar practicar. De hecho, le quiero pedir ahora, Marce, ¿vos estás disponible para practicar un poquitito en la planilla?
No te escucho, parece, profe. Marce, Se colgó, parece. Hola, disculpa, me estaba no, hablando tranquilo. acá. Yo te quería preguntar nomás si vos estás disponible como para compartir tu pantalla y hacer esto que hicimos con Humberto Profe, y hacerlo justamente ahora conmigo, me vos iba a tenés conectar problemas. para... Sí, porque tengo una reunión ahora. No, metele nomás, Entonces, tranquilo. Por eso eso nomás nomás quería preguntaba avisarle. antes, ¿sí? Tranquilo, Sí, sí, tranquilo. estaba metido, No, tranquilo, pero Marcelo, ya justamente eso está. pasó. Ahí Fede Dale, me gracias, va a dar una profe. mano. No, por favor. Entonces, Dale, Fede, dale. Un abrazo. por descarte te voy a pedir, Fede, otra vez que nos ayude. Vamos a practicar un poco porque la idea es fijar este conocimiento haciendo, ¿sí? Entonces, quiero que me compartas ahora vos tu pantalla. Quiero que nos vayamos a la función, no me acuerdo qué número era, función 8 parece que era, o ya era 7. El 7 el que hicimos, a ver, el 7 el que hicimos recién, ¿sí? Ahora quiero que te vayas al 9 porque el 9 es el mismo. Sí, es el mismo, o sea, son números diferentes, pero es la misma cosa, ¿sí? Si bien quiero que vayamos haciendo paso a paso para poder recordar un poco qué era lo que hicimos. Primero, hallar la función sí, que va a calcularme, digamos, las comisiones para un porcentaje o para otro porcentaje. Vamos a arrancar con eso, ¿sí? Entonces, en comisiones vamos a hacer lo mismo que estuvimos haciendo con Humberto. Puedes escribir o puedes con FX, como quieras nomás, no hay problema. Muy bien. Ok. Bien. Bueno, en este caso, en realidad nosotros no usamos IFEDE. ¿Por qué? Porque no hay que evaluar dos condiciones, ¿sí? Acá lo único que nosotros tenemos que saber es si este supera o no supera un importe nomás, ¿sí? Si es igual o supera, entonces va a ser una cosa. Y ojo que ese atributo de uno u otro ya te da sí. Por eso nomás no usamos I. ¿Cuándo vamos a usar I? Cuando yo tengo más de uno al mismo tiempo. Es decir, en este caso, por ejemplo, no tenés un valor que sea menos de 5 millones y más de 5 millones al mismo tiempo, ¿sí? En este caso, vos tenés la chance de hacer eso con sí nomás. Bien, entonces va a ser mayor y acordate que puede vender 5 o más, dice. Por eso nomás hay que incorporarle el es igual, ¿sí? Pudiste haberle dicho también mayor que 5 millones, que 4 millones 999, por ejemplo, ¿verdad? Para no ponerle el es igual, que es también algo que suelen hacer los muchachos, ¿verdad? Entonces, no le quiero poner es igual, le quiero poner mayor que nomás, entonces le resto nomás uno al valor, entonces se queda como que el mayor que es exactamente lo mismo que al ponerle es igual nomás también, ¿verdad? Pero nada, es un comentario nomás. Ok, eso. En vez de escribir la comisión, quisiera que seleccione. Yo entiendo que el valor correcto va a ser el mismo, pero la idea es dejar la planilla automática para cuando yo necesite cambiar, no tenga que entrar otra vez en cada fórmula, hacer el cambio y que eso se pueda, digamos, modificar solamente manualmente, sino moviendo las variables que yo ya tenga algo que va asumiendo esos cambios, ¿sí? Para eso nada más. Entonces va a ser la celda del monto de 3.580 por el porcentaje del 10%, ¿sí? Eso. Y ese porcentaje otra vez F4 para que no se mueva. Bien. Punto y coma. Eso otra vez por el otro porcentaje con referencia absoluta. Excelente. Cerramos paréntesis. Listo. A eso quiero que le apliquemos toda la columna. Bien, ya está. Ahora dijimos que, ¿qué era que venía después de eso? ¿Qué era que hicimos nosotros después de tener las comisiones? Saber cuál calculamos a qué porcentaje. ¿Y qué era que hizo Humberto? Algo hizo Humberto ahí al lado de comisiones. Eso. Realmente esa parte no estaba atendiendo, No Humberto. te preocupes, no te preocupes. Viste que acá tenemos diferentes comisiones para diferentes montos, pero la pregunta fue, ¿cómo podemos saber qué porcentaje usamos para cada cálculo de comisión? Entonces no tenemos de otra que dividir la comisión con su venta
Y ese valor va a ser el porcentaje que se usó para calcular. Pero eso vamos a hacer al lado. Eso. Muy bien. La comisión con su venta y me dice 0,02. A lo mejor Humberto le puso nomás en formato porcentual porque ahora estoy viendo en tanto por uno. Entonces ya va a depender un poco de cómo yo acostumbro ver los porcentajes. En tanto por uno, en tanto por ciento, va a cambiarle de formato. Bien, ahí ya le puedo ver a todos los 10% y 2%. Hasta ahí estamos. Y después empezamos a cambiar con los formatos condicionales, ¿sí? Entonces, tratemos un poco de hacerle las reglas de cada columna, ¿sí? Como un repaso nomás. Entonces, empezar con la columna que quieran, no importa. Ujú. Bueno, las comisiones. Las comisiones, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser mayores o iguales. Mayores o iguales al monto base por el primer porcentaje, porque si son comisiones las que yo estoy seleccionando, va a tener que ser una multiplicación, ya que en comisiones no tengo el monto base, por ejemplo, ¿sí? En la comisión solamente tengo, en este caso no va a ser el monto de la venta, sino va a ser el del monto base. ¿Por qué? Porque yo quiero ver que sea mayor o igual al monto base, no al monto de la venta del vendedor, ¿sí? Eso va a tener que ser ese importe. Ese por el primer porcentaje, que en este caso es el 10%, porque tu regla debería ser sobre el mayor que primero, ¿verdad? Bien, ahí sí. Eh, y ahora voy a entrar en formato y le voy a poner el formato que quiera. Ojo que hace rato fue dos colores diferentes. La idea es mantener siempre esos mismos colores para toda la planilla, como para que visualmente sea un solo dato, un solo color el que va cambiando, o uno u otro nomás, ¿sí? Que no haya demasiados colores, digamos, en la planilla, no sé, es una opción nomás. Bien, y ahora la otra regla, ¿sí? Sobre la misma celda, la otra regla, entonces vamos a formato condicional, no, pero siempre tiene que ser sobre la misma celda para no tener ese tema de que copio una celda hacia abajo y la otra no se copia, por ejemplo. Entonces, lo ideal es que cada celda tenga todas las reglas que yo voy a aplicar en toda la planilla. Por eso, básicamente, bien, en este caso va a ser ahora menor que, porque hace rato creo que le pusiste mayor o igual. Si era mayor o igual el otro, este tiene que ser menor que. Entonces va a volver a ser sobre la misma multiplicación. Entonces, Igual parece que le puse 8. después vamos a revisar. Ahora hacer nomás multiplicando otra vez el monto base por el porcentaje, el mismo porcentaje. Ese monto base por el 10% otra vez. Bien. Enter. Entrar a cambiarle el formato, ponerle el formato que vos quieras, que sea diferente a la otra regla. ¿Sí? Como para que haya, digamos, una diferenciación en los colores. Ahí, por ejemplo, ya se ve en este color. Ahora le puedes hacer doble clic a este. ¿Por qué a este sí le puedes hacer doble clic? Porque contiene dos cosas. Contiene la regla y contiene la fórmula, la función sí. En este caso vemos que algunos nomás se cambian en verde. De hecho, uno nomás veo y los otros no. Entonces, algo puede no estar bien. ¿Qué puede no estar bien? Y vamos a entrar a la regla otra. Entonces, vamos un ratito al formato condicional, pero administrar reglas ahora. Y ahí vamos a verificar un poco qué le pasa a la otra regla que no cambia correctamente, ¿sí? Entonces, vamos a entrar en la verde. Ah, igual. Ah, dice. Mayor o igual tiene que ser. No, mayor o igual. Eso. Ahora sí tendría que poder verse bien. Ahora sí. Ahora sí, todo lo que superan o todo lo que hicieron 10% son porque superaron 5 millones o igualaron 5 millones. Bien, y todos los que están en naranja son los que no alcanzaron 5 millones de sus ventas, por eso sus comisiones son inferiores. Bien, excelente. Tenés otras columnas más para aplicarle formato. Quiero que seleccione ahora, no sé, la que quieras para aplicarle. A esa también nosotros le habíamos dado. Entonces, esa era más fácil porque solamente tengo que ver cuál es el 2 para una regla y cuál es el 10 para otra regla y listo, ¿verdad? Bueno, hagamos la regla otra vez. Regla uno va a ser igual a, y el porcentaje quiero que selecciones del cuadro de la derecha, que no escriba. ¿Por qué es lo que siempre pido no escribir? Para que en el momento de hacer el cambio en planilla, no me quede yo viendo una regla que no corresponde a ese cambio, ¿sí? Por eso nomás el pedido de referencia y no de escritura, ¿sí? Bien, excelente. Ponerle nomás los formatos.
Ok. El 10 se ve, el 2 lo que no se ve, entonces volvemos a entrar en administrar regla a ver qué pudo haber pasado. Ese. El rojo es el que no está visible, entonces vamos a entrar un poco a mirar qué es lo que pudo haber pasado. Por lo que veo hay comilla doble, entonces esa comilla doble hace que él no encuentre, ¿sí? Ese nomás también el tema de cuando te mueves, él piensa que vos estás en la planilla y por eso te muestra la referencia. Eso. Ahora sí. Bien. Ahora podemos seleccionar la columna de ventas, hacer las reglas que le aplican a esa columna. Muy bien. Muy bien. Excelente. Ok. Y por último los nombres, que creo que era lo más eh, complejo porque no es lo más tradicional nomás. Pero vamos a ver cómo hacemos. En este caso era la última de las 7 que están arriba. Esa, muy bien. Y ahí era que teníamos que aplicar una fórmula. ¿Cómo era la fórmula? Era sí o sí empezar con es igual. Y después, ¿qué le hicimos? Seleccionamos uno de los valores y siempre era un valor nomás. Ese valor fue el primero de arriba. En este caso seleccionaste las ventas, pero las ventas, por ejemplo, puede ser también sobre las ventas diciéndole si es mayor o igual a 5 millones. Vamos a probar con eso. Solo que el primer valor no tiene que tener referencia absoluta para que pueda liberar, digamos, y hacer para cada nombre. Entonces, eso. Entonces, quiero saber si esa celda que es de ventas va a ser mayor o igual. Entonces, le escribo al 62 es igual al 62. Si tenés para escribir con cifrado así, eso. O igual. Entonces, el o es algo que se menciona hablando, nomás pero que no se escribe en realidad. Bien, ese valor, muy bien. Y ese sí va a estar en con F4. Bien, entro a darle el formato que quiero para esa regla. Muy bien. Al darle a aceptar, 2 veces, tendría que ver a todos los nombres aplicados, menos aquellos que no lograron, digamos, no, ya está bien. Gonzalo González no logró, por eso está en ese color. Entonces ahora le hago la otra regla, ¿sí? También es la fórmula. Va a ser sobre el mismo valor, muy bien, pero sin F4, es decir, con referencia relativa nomás, sin los símbolos de dólar, bien. Y en este caso va a ser, no va a ser mayor que, va a ser menor que al 60. Y ahí le voy a seleccionar y tampoco va a ser igual. ¿Por qué? Porque el otro pues ya tiene mayor o igual. Entonces este va a ser un conflicto si también tiene igual, digamos. Entonces él se va a quedar con uno de los dos y va a querer que F8 ya está. Vas a darle el formato para esa regla. Y al darle a aceptar, eso va a estar así. Entonces, la prueba acá es la siguiente. Si yo cambio los importes de venta, pues los importes de venta es lo que supuestamente pueden modificarse. En este caso quiero que venda más de 5 millones Gonzalo González, que es mi ejemplo, ¿sí? Entonces le pongo un importe mayor al monto base para ver si me cambia. El porcentaje tiene que ser 10%, la comisión tuvo que haber cambiado, los colores que le aplicamos tienen que ser contrarios a los que hace rato se estaban viendo, de hecho lo son. Y ahora quiero probar qué pasa si cambio mi monto base y mis porcentajes, si supera y no supera. La planilla tiene que estar en función a eso. El valor que vos quieras probar, no hay problema.
Ok, entonces hay algunos dejaron de estar en la misma categoría, otros pasaron a verse, digamos, ¿verdad? Bien, excelente. Ojo, no soy partidario de usar muchos colores en mis planillas, pero para aquel que sí lo quiere, entonces es una opción de cómo hacerlo nada más, ¿sí? Quiero que entiendan que cada una de las reglas que aplicamos tiene un sentido diferente para probablemente ver cambiado en un color diferente o no. Pero nada, son situaciones nomás que se suelen dar y por eso les estoy mostrando de esta manera. Eh, Como esta es nuestra última clase, yo les voy a preparar los certificados en formato digital y le voy a estar enviando por correo, ese correo que siempre les envío con el link de las clases. Eh, ¿Y qué es lo que le iba a preguntar? Ah, le quería contar nomás que le voy a enviar, digamos, sus certificados. Yo tengo nomás una lista de un nombre y un apellido de ustedes que me proveyó la gente que me proveyó Romina. Entonces quisiera saber si en sus certificados quieren que aparezca solo un nombre y solo un apellido o quieren que aparezca, digamos, otros nombres y otros apellidos. Por Por mí lo está menos ustedes bien. dos. Por ustedes está bien. Claro, también está bien. Bueno, de lujo, de lujo. ¿Qué era otra cosa que les iba a decir? Ah, no sé si ustedes tienen algo más fuera de los temas que yo tengo para mostrarles que de repente quieran ver para aprovechar nomás en estos minutitos que tenemos todavía disponibles hasta nuestra hora. Entonces, por ahí tienen alguna planilla que me quieran mostrar, me quieran hacer alguna pregunta. Si es así, adelante. Si no, sigo nomás hasta que llegue nuestra hora y vemos hasta dónde llegamos, ¿sí? Algunos de los temas que están ahí también, que probablemente hoy ya no vamos a poder ver por tema de tiempo, pero de por ahí ustedes dicen, bueno, hasta acá funciona lógica, ya entendí todo, no hace más falta, no sé. Quiero que miren un poco qué más contiene la planilla, por ahí les interesa saber algo de eso, porque quieren usar, porque no saben cómo se usa, para que yo les pueda explicar, ¿verdad? Sin problema podemos hacer eso. Les doy un ratito para que revisen eso y me comentan un poco después. Esto de contar, sí, eso. Eso podemos ver. Bueno, quiero que Humberto te pases a tu pestaña. Hay una pestaña llamada contar sí, después la última función lógica, eh, que es la función lógica 10. Y tenemos dos pestañas de contar sí. Contar sí muestra al mismo tiempo a sumar sí también. Pero para entender, nosotros tenemos un contar sí y un sumar sí simple. Y después hay un contar sí y un sumar sí conjunto. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que el contar sí y sumar sí simple solamente evalúa un criterio para poder contar o sumar. Ya, Sin embargo, el contar sí conjunto me da la chance de evaluar más condiciones o más criterios que se deban cumplir para que eso pueda contarse o sumarse. Pero vamos a arrancar con el simple para entender primero, ¿sí? En realidad, el ok. contar sí y el sumar sí es una combinación de dos funciones en una. La función lógica sí, Ya. con una función de suma, que en este caso matemática, y una función de Ok, cuenta. ok. Sí, vi algo, pero no me incluye en la mía. Así que Entonces, voy a, quiero que nos voy a pongamos en la ver. primera celda y Yo en tengo algunos F4. que estén en Y esta. estando en F4, quiero que ahora hagamos lo siguiente. Vamos a empezar insertando la primera, por lo menos con FX, ¿sí? Entonces, nos vamos a FX, hacemos un clic, vamos a buscarle a contar sí. Si no está ahí, contar sí. Vamos a buscarle en la categoría que corresponde. La categoría que corresponde es estadística. Entonces en estadística puedo ir a buscarla a contar si. Bien. Entonces ahí veo que contar si me pide dos Ok, cosas. El dale. rango. Está, Y voy a el ver, rango voy a ver. básicamente es en qué lugar yo voy a ver, digamos, el criterio. Si en este caso yo necesito entender que ahora mismo lo que yo quiero contar es cuántas veces aparece Juan en mi base de datos. Entonces yo voy a ir a seleccionar el rango del vendedor, porque en vendedor lo que aparece es Juan, ¿sí? Entonces, desde el primer vendedor hasta el último de la base de datos, eso. A ver, quiero que se A mí no entienda me de la sale, me siguiente piden, manera. boludo, me piden, a mí me piden, Ese pero no me piden rango movimiento tiene velócido. un... Bueno,
una referencia que si vamos a copiar para los demás valores, vamos a ver que eso puede moverse. Si el rango como está ahora mismo, desde Juan hasta X vendedor, si yo luego copio eso, puede moverse, entonces le pongo referencia absoluta. Bien. Ahora me voy al criterio. ¿El criterio cuál va a ser? El criterio va a ser lo que él tiene que contar o lo que él tiene que, sí, lo que él tiene que ponerse a contar dentro de ese rango. Y yo necesito que él me cuente a Juan. Como Juan está escrito ahí al lado, voy a seleccionar nomás la celda, pero ojo, lo ideal es siempre no seleccionar de la base. ¿Por qué lo que es ideal no seleccionar de la base? Por si acaso la base cambie. Porque en algún momento va a venir alguien y va a decir, "Ah, vamos a filtrar un poco este, o vamos a ordenar un poco, vamos a poner en otro lugar este dato, y ahí puede que como esto se quede referenciado a esa celda, eso de repente cambie y tengas un resultado diferente. Entonces, para evitar eso, que sea el que no va a cambiar, que es aquel de arriba, por eso E4 es el correcto. A E4 no le voy a poner referencia absoluta, porque eso después quiero copiar para abajo y quiero que vaya contándome para cada vendedor. Entonces ahí le voy a dar a aceptar. En el momento de darle a aceptar, puedo ver que él contó que 15 veces Juan aparece en la base de datos. Lo que sería bueno es poder verificar eso con filtro, por ejemplo. Entonces, quiero que seleccionen los encabezados un ratito. Vamos a hacer un filtro y vamos a ver si efectivamente Juan aparece esa cantidad de veces que cuenta, digamos, ahí él. Entonces, cuando yo hago un filtro normalmente, al hacer el filtro, allá a la izquierda, abajo en la barra de estado, ya me dice cuántos registros encontró de ese filtro. Y quiero que noten que allá dice, se encontraron 15 de 57 registros. Otra cosa es seleccionar otra vez y que yo verifique, pero a la derecha de la celda, digamos, de la barra de estado. Y lo mismo puedo ir haciendo con los demás, ¿sí? Entonces la idea es entender que contar sí, lo único que hizo es verificar en toda la base de datos cuántas veces aparece y me cuenta, ¿sí? Y eso es lo que estoy viendo en la columna de resultados de contar sí. Así de simple. Lo que ahora vamos a hacer es la otra función, sumar sí. Vamos otra vez con el botón FX. Y el botón FX me va a mostrar, en este caso no está en la categoría estadística, sino que está en la categoría matemática. Entonces voy a ir a buscar la matemática y trigonométrica, me voy a ir a la altura de la suma y ahí sí le encuentro a sumar sí. Sumar sí, entonces me pide un argumento más. Y voy a ver que el argumento más es rango de suma. En este caso, yo necesito que me sume todos los elementos de Juan. Por lo tanto, mi rango va a volver a ser vendedor. Entonces voy a seleccionar la columna vendedor desde el primer valor hasta el último. Voy a ponerle referencia absoluta porque ese se va a mover cuando copio. Entonces F4 le va a aplicar símbolo de dólar a todo ese rango. Señor, Humberto, señor. un segundito, un Sí, segundito. cómo no, cómo no. Viejo, estoy en la clase del Excel ahora. Termino y me uno, sí. Empiecen más. Ahí, Bueno, vámonos, Humberto. Esto anclamos. F4, sí, muy bien. Ese es entonces el dato que yo voy a ponerme a evaluar en el criterio. El criterio entonces va a ser Juan otra vez, porque los datos de Juan lo que yo quiero sumar ahora, por lo tanto va a ser ese mismo. A ese no le pongo referencia absoluta, muy bien. A rango de suma voy a seleccionarle los valores que tienen importes para poder sumarlos. De hecho son esos. Y a ese también le voy a poner referencia absoluta, es decir, F4, para poder tenerle en cuenta para cuando copie esa función hacia abajo. Al darle a aceptar, él me está diciendo que los datos de Juan suman 39 millones. Yo voy a volver a hacer la prueba con el filtro. Voy a filtrarle a Juan y voy a ir a seleccionar los valores para ver si suman ese mismo importe, ¿sí? Entonces, al seleccionar los montos, puedo ver que allá a la derecha me dice que son 39 millones, así como la función sumar sí me está arrojando. Si ahora copio sumar sí hacia abajo hasta Andrés, voy a ver que ahora voy a obtener, y ahí nomás puede que el peso quita ese me esté, eso, ahí está. Entonces tengo, digamos, la sumatoria de cada uno de los ítems, en este caso para Rodolfo, para Raúl, para Andrés, de la misma forma como estuve, digamos, obteniendo lo de Juan. Evidente que esto también se puede obtener con tabla dinámica, etcétera, etcétera,
pero es una alternativa, ¿sí? Supongamos nomás que no me permiten, o yo no quiero ver la tabla dinámica porque es un proceso más largo, etcétera, etcétera. Entonces puedo hacer la visualización de esto con la función contar sí o sumar sí, que es lo que hasta acá estamos viendo, ¿sí? Bien, perfecto. Eh, Ahora, lo único que quiero mostrarles para terminar nomás es el tema de la diferencia que hay con contar sí conjunto. Entonces, en la siguiente pestaña voy a ver que vuelvo a pedir hacer la cuenta o la suma, si es que corresponde, pero ahora le voy a agregar una dificultad. Vamos a entrar en el primero y el primero pide otra vez que vuelva a contar los registros de Juan. Vamos a hacer lo mismo hace rato, pero sin FX. Vamos a hacerlo escrito para ver qué datos puedo ir cargando de forma escrita. Entonces va a ser contar punto sí, pero ahora en vez de punto sí va a ser punto sí conjunto también. ¿Sí? Entonces contar punto sí punto conjunto. Tengo que seleccionar nomás con tabulador o con doble clic para poder, digamos, ver el paréntesis. Y ahora quiero que se entienda lo siguiente. Primero, contar el rango de criterios me dice en qué lugar yo voy a tener el criterio 1. Y ojo que hasta acá dijimos que van a ser Juan. Juan es el criterio y eso va a tener que seleccionarse a los vendedores. Entonces voy a seleccionar del primer hasta el último vendedor desde ahí. Muy bien. Control Shift flechita abajo. Listo. A eso, si voy a copiar, le voy a poner F4. Pero como esto no vamos a copiar, no le voy a poner F4. Entonces, listo. Punto y coma, porque ahora entonces tengo el dato para... No te preocupes si le pusiste. Total, no vamos lo a copiar, así es que no va a afectar, ¿sí? Punto y coma nomás. Y ahora tengo el criterio, es decir, qué es lo que voy a tener en cuenta en vendedor. Y en realidad voy a tenerle en cuenta a Juan, pero Juan no le tengo más escrito como hace rato le tenía escrito en un lugar de la planilla. Entonces voy a escribir. Y si voy a escribir, voy a tener que ponerle entre comillas doble. Entonces eso nomás es lo que sí o sí tengo que tener en cuenta, ¿sí? Entonces le pongo las comillas dobles, le escribo a Juan, después punto y coma. Ahora me voy a tener, ojo que voy a poner un criterio más. En realidad acá era solamente, él me pedía los datos de Juan. Pero vamos a suponer que yo aparte de los que son de Juan, quiero que me traiga aquellos que superan 1.100.000, ¿sí? O miento, 1.500.000 quiero que me traiga. Entonces, ¿cómo le digo eso? Voy a tener que decirle que hay un rango de criterios 2, donde yo voy a verificar si superan 1.500.000 en monto. Por lo tanto, el rango de criterio 2 va a ser la columna de monto en este caso. Y la columna de monto, no voy a ponerle referencia absoluta porque no voy a copiar otra vez, punto y coma, y ahí le voy a tener que decir cuál va a ser el criterio 2. Bueno, para que él entienda, cuando yo le digo mayor que 1.500.000, yo voy a tener que escribir así, pero entre comillas doble. Entonces quiero que escriba comilla doble, mayor que 1.500. Le voy a escribir el número así tal cual, mayor que al 62, muy bien, 1.500, sin los separadores de miles nomás. Y cuando termine de escribir eso, le voy a dar enter. Al darle enter, él me dice que los datos de Juan que superan 1.500.000 son 13. Vamos a verificar un poco eso con el filtro, ¿sí? Vamos a filtrar la base de datos, vamos a volver a pedirle ver a Juan, vamos a pedir ver aquellos valores que son mayores que 1.500. Y puedo ver que Juan tiene muchos, ¿sí? Solamente que quiero ver aquellos que superan 1.500. Entonces, ahí puedo notar que estos son 13, al igual que me hizo el dato, la función contar si conjunto. Entonces, contar si conjunto tiene hasta 75 o hasta 77 valores de criterios diferentes que se tengan que evaluar para que realice la cuenta, ¿sí? Entonces, es una alternativa cuando yo necesito evaluar varias cuestiones para que realice la cuenta. Y así también, como estoy haciendo contar si conjunto, está el que corresponde a sumar si conjunto. Entonces, por el momento le voy a sacar nomás a los filtros para sacarle una sola vez, Control Shift L. Si presionas Control Shift L, desaparecen todos los filtros que vos le pudiste haber hecho a tu base de datos y se vuelve a limpiar y se muestra completo, ¿sí? En este caso quiero que volvamos a hacer el ejercicio de Juan, pero con sumar sí conjunto ahora, ¿sí? Entonces nos ponemos abajo, va a ser sumar sí conjunto, punto sí, punto conjunto, bien, paréntesis, y ahora va a ser el rango. Atiendan que primero, este al revés, me pide primero el rango que va a sumar, entonces va a tener que ser monto, porque solamente monto se puede sumar acá. En este caso no voy a copiar, por lo tanto no le voy a poner referencia absoluta, ¿sí? Punto y coma.
En este caso va a ser ahora el rango de criterio 1. Bueno, ¿qué es lo que yo tengo que evaluar? Y otra vez el vendedor. En este caso voy a seleccionarle a todos los vendedores de la base de datos. Va a ser desde ahí. Control Shift, flechita abajo. Bien. Ahora punto y coma. Tiene que ser Juan, por lo tanto voy a escribir otra vez entre comillas doble. Juan. Después de esto va a ser punto y coma. Ahora necesito el rango de criterio 2. Vamos a suponer que yo necesito hacer lo mismo de hace rato, es decir, todos los valores mayores a 1.500, entonces voy a tener que escribir, perdón. El rango me pide primero, entonces el rango va a volver a ser monto, porque en monto yo voy a tener que hacer, digamos, la verificación de los importes que superan 1.500.000, ¿sí? Entonces voy a seleccionar otra vez monto, muy bien. Ahora recién se viene el criterio 2, poniéndole punto y coma, y ahí es donde tengo que escribir, entre comillas doble, mayor que 1.500.000. Al 62, muy bien, 1.500.000, y en ese momento al darle enter, voy a ver que va a salir un monto, y ese monto tiene que reproducirme cuando yo filtro otra vez los de Juan y valores superiores a 1.500. Vamos a verificar un poco eso un ratito. Le vamos a tener que poner filtro otra vez a los encabezados de esta base de datos. Y al ponerle el filtro, hago el filtro de Juan y le saco a todos los que son mayores de 1.500. Perdón, al revés, menores de 1.500. 1.200 y 1.400 nomás tiene Juan, al pelo. Al darle a aceptar y seleccionar los importes, voy a ver que la suma tiene que reproducir lo que yo estoy viendo con la función. ¿Se entiende? Entonces, para no tener que hacer esto de filtrar, de seleccionar, entonces esta sería una opción de ver ese resultado en celda y no tener que hacerlo, digamos, para poder encontrar eso. Evidente, esto de hacer el filtro ya es un accesorio para ver nomás si y yo pueda verificar que esto se hizo correctamente, ¿sí? Pero eso es lo que hace finalmente la función contar sí, sumar sí, y la diferencia con contar sí conjunto y sumar sí conjunto, que le añaden mayor cantidad de criterios a poder ser evaluados antes de hacerme la cuenta o hacerme la suma. ¿Qué tal pasamos hasta acá? Bien, bien. Bueno, Súper claro. disculpen que nada, esto ha apurado nomás pero por el tiempo que nos queda, ¿sí? Yo entiendo que ustedes tienen muchas cosas que hacer, entonces vamos a dejar hasta aquí. Yo espero que esto les sirva, la idea es que ustedes apliquen en su día a día y cualquier consulta que tengan, yo estoy ahí a la orden, estoy en ese teléfono que está debajo del pesoquita, ¿sí? De hecho que están recibiéndolo mis correos, así es que por ahí me pueden escribir, no sé, algún problema con alguna planilla que yo pueda hacer de ayuda para poder orientarle un poco adelante, no va a tener ningún costo, para mí no va a ser ningún problema, de hecho yo siempre les ofrezco a mis alumnos de cualquiera de mis cursos soporte 24 horas, ¿verdad? Así es que adelante, anímense si es que tienen ese inconveniente y cualquier cosita estamos a las órdenes, ¿les parece? Buenísimo. Gracias, Humberto. Buenísimo. Bueno, Muchísimas gracias por todo. Excelente, excelente el nivel. bueno, Agradecido bueno. contigo por tu tiempo. No, por favor, a ustedes, bueno, un placer y seguimos en contacto. Hasta luego. Dale, nos Dale. vemos. Todo.